Jóvenes, buenas tardes. Estamos con la materia de taller de lenguaje, tema número 5, el verbo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la morfología del verbo, sus formas flexivas, conjugación de las formas flexivas, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. También vamos a hablar de las formas no flexivas, infinitivo, gerundio, participio, sus funciones, semántica del verbo, clasificación del verbo y perífrasis verbales. Vamos a comenzar. Morfología del verbo. El verbo es considerado una palabra variable porque admite modificaciones al interior de su estructura. Por lo general está formado por un lexema más otros morfemas sufijos flexivos. Ejemplo, amé. Amé es una forma verbal que compone de dos elementos, un lexema base, am, y un morfema sufijo flexivo, e. Los morfemas del verbo se dividen en dos, en formas flexivas y en formas no flexivas. Formas flexivas. Se llama así a las formas del verbo que están conjugadas o que tienen morfema lexema más un morfema sufijo flexivo, indicador de tiempo, modo, número, persona y aspecto del verbo. Ejemplo, cantaba. Cantaba es un verbo que tiene dos partes. Cant, que indica morfema lexema base, y aba nos indica el modo, que en este caso sería indicativo. También nos habla del tiempo, que sería pretérito imperfecto, de número, singular, persona, que sería primera, segunda, tercera persona singular o plural, y también nos habla de aspecto, que puede ser perfectivo o imperfectivo. Los verbos en castellano por lo general presentan estas partes. Morfema base, vamos a hablar del verbo trabajar en un tiempo futuro. Cuando conjugamos este verbo decimos yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará. Pero aquí podemos ver que este verbo contiene las siguientes partes. Morfema base, trabaja, que sería el morfema lexema base, que no varía. Vocal temática, ar, porque pertenece a la primera conjugación de los verbos que terminan en ar. Pero la vocal temática puede variar con el verbo dependiendo que termine en ar, er o ir. Y las desinencias, que hablan acerca de las terminaciones de la conjugación, ya sea en primera, segunda, tercera persona singular o plural. Y estas desinencias nos hablan de modo, de tiempo, de persona, de número y de aspecto. Conjugación de las formas flexivas. El sistema verbal de las formas flexivas reconoce tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. En estos tres modos, los tiempos pueden diferenciarse en presente, pasado o futuro. Modo indicativo, tiempos verbales, tiempos simples. Tenemos aquí tres formas verbales. Habíamos dicho en un principio que los verbos en castellano tienen tres terminaciones, si es que están en infinitivo. Primera conjugación, los verbos que terminan en ar. Segunda conjugación, los verbos que terminan en er. Y tercera conjugación, los verbos que terminan en ir. Y aquí vamos a hacer la conjugación de estas tres clases de verbos, es decir, verbos que terminan en ar, er, ir. Y hemos escogido los verbos amar, correr y vivir, más sus respectivas conjugaciones. Entonces, en presente del modo indicativo, conjugaríamos el verbo o estos verbos de la siguiente manera. Yo amo, yo corro, yo vivo. Tú amas, tú corres, tú vives. Él ama, él corre, él vive. Nosotros amamos, corremos, vivimos. Ustedes aman, corren, viven. Ellos aman, corren, viven. Pretérito indefinido, que por otros autores es denominado pretérito perfecto simple. Y conjugamos de la siguiente manera. Yo amé, corrí, viví. Tú amaste, corriste, viviste. Él amó, corrió, vivió. Nosotros amamos, corrimos, vivimos. Ustedes amaron, corrieron, vivieron. Ellos amaron, corrieron, vivieron. Pretérito imperfecto.
Yo amaba, yo corría, yo vivía. Tú amabas, tú corrías, tú vivías. Él amaba, corría, vivía. Nosotros amábamos, corríamos, vivíamos. Ustedes amaban, corrían, vivían. Ellos amaban, corrían, vivían. Tiempos compuestos. Pretérito perfecto. Yo he amado, he corrido, he vivido. Tú has amado, has corrido, has vivido. Él ha amado, ha corrido, ha vivido. Y sus siguientes conjugaciones. Pretérito anterior. Yo hube amado, hube corrido, hube vivido. Tú hubiste amado, hubiste corrido, hubiste vivido. Él hubo amado, hubo corrido, hubo vivido. Nosotros hubimos amado, hubimos corrido, hubimos vivido. Ustedes hubieron amado, hubieron corrido, hubieron vivido. Ellos hubieron amado, hubieron corrido, hubieron vivido. Pretérito pluscuamperfecto. Yo había amado, había corrido, había vivido. Tú habías amado, habías corrido, habías vivido. Él había amado, había corrido, había vivido. Nosotros habíamos amado, habíamos corrido, habíamos vivido. Ustedes habían amado, habían corrido, habían vivido. Ellos habían amado, habían corrido, habían vivido. Hay un error en la tercera persona singular que está como segunda persona, pero debe ser había amado, había vivido. Pasamos al tiempo futuro simple. Yo amaré, correré, viviré. Tú amarás, correrás, vivirás. Él amará, correrá, vivirá. Nosotros amaremos, correremos, viviremos. Ustedes amarán, correrán, vivirán. Ellos amarán, correrán, vivirán. Pasamos al futuro compuesto. Yo habré amado. Yo habré corrido, yo habré vivido. Tú habrás amado, habrás corrido, habrás vivido. Él habrá amado, habrá corrido, habrá vivido. Nosotros habremos amado, habremos corrido, habremos vivido. Ustedes habrán amado, habrán corrido, habrán vivido. Y de la misma forma con la persona plural ellos. ¿Qué debemos entender por tiempos compuestos? Los tiempos compuestos se refieren a aquellos verbos que requieren de un verbo auxiliar, en este caso del verbo haber, para completar su forma final. Condicional simple. Yo amaría, correría, viviría. Tú amarías, correrías, vivirías. Él amaría, correría, viviría. Nosotros amaríamos, correríamos, viviríamos. Ustedes amarían, correrían, vivirían. Ellos amarían, correrían, vivirían. Condicional compuesto. Una vez más, con la ayuda del verbo haber. Yo habría amado, habría corrido, habría vivido. Tú habrías amado, habría corrido, habría vivido. Él habría amado, habría corrido, habría vivido. Nosotros habríamos amado, habríamos corrido, habríamos vivido. Ustedes habrían amado, habrían corrido, habrían vivido. Ellos habrían amado, habrían corrido, habrían vivido. Todos esos son los tiempos del modo indicativo. Ahora vamos a hacer referencia a los tiempos del modo subjuntivo. Y en este modo también tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Presente del modo subjuntivo. Yo ame, yo corra, yo viva. Tú ames, él corra, perdón, tú ames, tú corras, tú vivas. Él ame, él corra, él viva. Nosotros amemos, corramos, vivamos. Ustedes amen, corran, vivan. Ellos amen, corran, vivan. Pretérito imperfecto. Yo amara, amase. Yo corriera, corriese, viviera, viviese. Tú amaras, amases, corrieras, corrieses, vivieras, vivieses. Él amara, amase, corriera, corriese, viviera, viviese. Nosotros amáramos, amásemos, corriéramos, corriésemos, viviéramos, viviésemos. Ustedes amaran, amasen, corrieran, corriesen, vivieran, viviesen. Ellos amaran, amasen, corrieran, corriesen, vivieran, viviesen. Hasta ahí los tiempos simples. Ahora vamos a ver los tiempos compuestos del modo subjuntivo. Pretérito perfecto. Yo haya amado, haya corrido, haya vivido. Tú hayas amado, hayas corrido, hayas vivido. Él haya amado, haya corrido, haya vivido. Nosotros hayamos amado, hayamos corrido, hayamos vivido. Ustedes hayan amado, hayan corrido, hayan vivido.
ellos hayan amado, hayan corrido, hayan vivido. Este tiempo en particular, en el castellano potosino presenta cierta variación, porque muchas personas, en vez de decir yo haya amado, dicen yo haiga amado, yo haiga corrido, yo haiga vivido, lo cual no es correcto, aunque es una forma muy generalizada de uso. Sin embargo, en los textos podemos encontrar la norma respectiva, la cual indica que se debe decir haya amado, haya corrido, haya vivido, respectivamente, diferenciando con las personas gramaticales. Pretérito pluscuamperfecto. Yo hubiera, hubiese amado, hubiera, hubiese corrido, hubiera, hubiese vivido. Tú hubieras, hubieses amado, hubieras, hubieses corrido, hubieras, hubieses vivido. Él hubiera, hubiese amado, hubiera, hubiese corrido, hubiera, hubiese vivido. Nosotros hubiéramos, hubiésemos amado, hubiéramos, hubiésemos corrido, hubiéramos, hubiésemos vivido. Ustedes hubieran, hubiesen amado, hubieran, hubiesen corrido, hubieran, hubiesen vivido. Ellos hubieran, hubiesen amado, hubieran, hubiesen corrido, hubieran, hubiesen vivido. Futuro simple. Yo amare. Aquí el tiempo es diferente. Ya no lleva tilde en la última vocal, porque no estamos hablando del futuro simple del indicativo, sino del subjuntivo. Entonces la forma es como se oye. Yo amare, yo corriere, yo viviere. Tú amares, tú corrieres, tú vivieres. El amare, el corriere, el viviere. Nosotros amaremos, corriéremos, viviéremos. Ustedes amaren, corrieren, vivieren. Ellos amaren, corrieren, vivieren. Futuro compuesto, que en el castellano boliviano y potosino en particular ya no se usa. Sin embargo, para el conocimiento de los estudiantes ponemos aquí la conjugación. Yo hubiere amado, hubiere corrido, hubiere vivido. Tú hubieres amado, hubieres corrido, hubieres vivido. Él hubiere amado, hubiere corrido, hubiere vivido. Nosotros hubiéramos amado, hubiéramos corrido, hubiéramos vivido. Ustedes hubieran amado, hubieran corrido, hubieran vivido. Ellos hubieran amado, hubieran corrido, hubieran vivido. Y finalmente tenemos el modo imperativo. Ama tú, corre tú, vive tú, cante usted, corra usted, viva usted, canten ustedes, corran ustedes, vivan ustedes. Formas no flexivas. El sistema verbal de las formas no flexivas, llamados también no personales o apersonales, porque no tienen marca verbal, es decir, no se conjugan con las personas gramaticales. Estas formas verbales carentes de flexión se caracterizan porque no están marcados ni por tiempo ni por modo y se dividen en infinitivo, gerundio y participio. Infinitivo, verbos que terminan en ar, en ir, gerundio, verbos que terminan en ando, yendo, participio, verbos que terminan en ado, ido. Y también tienen sus formas compuestas. Funciones de las formas no verbales. El infinitivo funciona como en función nominal, es decir, como un nombre, por tanto puede funcionar como sujeto o como complemento. Gerundio, funcionan como adverbiales, y los participios funcionan como adjetivales. Semántica del verbo. El verbo indica acción, estado, pasión. Podemos dar como ejemplo ando, permanezco o amo. Clasificación del verbo. Los verbos se clasifican en transitivo e intransitivo. Como ejemplo del verbo transitivo podemos citar el verbo comprar y como intransitivo el verbo llegar. Los transitivos requieren de complemento directo, pero los intransitivos no requieren del complemento directo. Regulares y irregulares. Los regulares son los que pueden conjugarse, como hemos hecho anteriormente, sin ningún tipo de alteración. En cambio, los irregulares sí cambian, ya sea en su forma del lexema base o en sus desinencias. Por ejemplo, el verbo ser, en su primera conjugación, yo soy.
diferente, no, ni siquiera mantiene el lexema base. Tú eres, otra forma, diferente a su infinitivo. Entonces, ser es un verbo irregular. Pronominales, que sobre todo consisten en los verbos reflexivos y recíprocos. Copulativos. Los copulativos son los verbos ser, estar y parecer. Auxiliares, en castellano, básicamente el verbo haber y el verbo ser. Defectivos. Los defectivos son aquellos que carecen de algunos tiempos o de persona. Por ejemplo, el verbo atañer, que no se puede conjugar con todas las personas, sino solamente en algunas. Impersonal. Los impersonales son verbos que hacen referencia a los efectos de la naturaleza, que no requieren de sujeto, como el verbo llover, nevar, etc. También la forma se más la tercera persona singular, se dice. Y también tenemos los verbos hacer, haber gramaticalizados. Hace frío, hay nieve, hay reunión. Y finalmente hablamos de las perífrasis verbales, que son las unidades verbales que están compuestas de un verbo auxiliar más una preposición, y preposición está entre paréntesis porque puede o no estar. No es indispensable, pero sí debe haber un verbo apersonal. Por ejemplo, yo puedo decir, empezó a cantar. En esta perífrasis verbal yo tengo un verbo auxiliar que sería empezó, una preposición que sería a y un verbo apersonal que sería cantar. También podemos citar voy a cocinar. Bueno, jóvenes, hasta aquí el tema 5 que habla acerca de los verbos. Nos vemos en el siguiente tema.